Hola, hoy os traigo un vídeo que espero que os parezca interesante a muchos y que a otros tal vez os sirva de ayuda. Hace 3 años estaba, como seguramente estaréis muchos ahora, pensando en qué estudiar, qué hacer, qué quiero con mi vida, qué me gusta, y la verdad es que es una decisión bastante difícil porque quieras que no, al final se supone que es a lo que vas a dedicar tu vida. Entonces un poco hay que tomárselo con calma. Yo os voy a hablar de estudios audiovisuales porque es lo que yo he hecho y espero que, pues no sé, por lo menos os entretenga o os sirva de algo. Está claro que todo lo que diga en este vídeo va a ser basado en mi experiencia, en lo que yo he hecho, en lo que yo he estudiado, en lo que a mí me ha parecido y que incluso alguien que haya estudiado lo mismo que yo en el mismo sitio pues puede tener otra perspectiva. Pero creo que voy a decir cosas que son bastante objetivas. Para poner en contexto, yo he hecho el grado superior de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en un sitio público. Los sitios públicos suelen ser en institutos y en mi caso lo hice en Almería. Y después de terminar ese curso, los 2 años del grado, pues decidí que quería especializarme en algo, básicamente. Así que hice un técnico especializado en cine y vídeo en Granada. Este último pues era un curso privado, en una escuela privada, porque era un técnico especialista, entonces era un curso que tenía en concreto la escuela a la que he ido y no era una cosa que fuera, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, porque los 2 sitios en los que he estudiado han sido en Andalucía. Y bueno, tras estos 3 años de experiencia, pues creo que puedo decir mi opinión sobre estudiar audiovisuales en un sitio público y en un sitio privado. La primera cosa, y creo que es lo más obvio que todos sabemos, es que en un sitio público no tienes que pagar dinero, es decir, te salen gratis los estudios, y en un sitio privado pues tienes que pagar, obviamente. Hay que decir que, bueno, la mayoría de los cursos privados, está claro que todo depende del sitio en el que estudies, de la provincia, de la escuela, de todo, pero son precios un poquillo elevados. Entonces hay que tener muy claro lo que quieres estudiar, si quieres hacer algo en concreto, si te gusta alguna cosa, pero bueno, todo eso está claro. El único inciso que quiero hacer en este punto es que, bueno, lo tenéis que valorar. Porque si pensáis, vale, en un público no pago y con todo el dinero que me ahorro de un curso privado, por ejemplo, pues lo puedes invertir en equipo, lo puedes invertir en comprarte una cámara, en comprarte un ordenador, en comprarte iluminación y quieras que no, pues si haces un curso privado, todo ese dinero ya lo estás amortizando y lo estás pagando en el propio curso. Así que son cosas que hay que valorar y tener en cuenta de qué es lo que nos viene mejor a cada uno. Hombre, que si os lo podéis permitir, pues os pagáis un curso privado y os pagáis todo el equipo y todo eso, pero cada uno las posibilidades que tenga, está claro. La segunda cosa que quería comentar, porque me parece bastante curiosa, y es que yo, aunque estaba haciendo un curso de especialista, tenía muchos compañeros de clase que también estaban haciendo el grado superior. Y en general me he dado cuenta de que en las escuelas que son privadas y en los cursos en los que paga y tal, no sé si será casualidad o qué, pero era como que daban menos horas lectivas. Es decir, daban menos horas de clase, por lo cual, no sé, en mi opinión, mucha gente puede pensar, uy, eso es mejor, doy menos horas y tengo que ir menos a clase, entre comillas, que en un sitio público. A mi opinión, no es algo a lo que destacar de que sea positivo, porque quieras que en un sitio público tiene un horario, dan más horas y en mi opinión creo que se da más temario por el hecho de ir más horas. Se puede dar más temario que en un sitio privado. Es cierto que a lo mejor en el privado se pueden centrar algo más en la práctica y la teoría pues se la pasan un poco por ahí, pero también es cierto que la teoría que se da en un sitio público pues sirve bastante de ayuda. Así que es un poco balanza. En un sitio público se da más teoría y más horas lectivas y en el otro un poquito menos, pero también depende mucho de qué es lo que te enseñen. Y bueno, ahora os explico el mitiquísimo cliché que se supone que es lo que más diferencia a una escuela privada de una pública, que se supone que es el equipo, el material que tienen, todo lo que al fin y al cabo va a trabajar y va a hacer la práctica. Sí está claro que en una escuela privada pues pueden tener más equipo en el sentido de tener más calidad, de tener cámara de cine que cueste más dinero, tener mejor equipo, pero al fin y al cabo lo estás pagando y estás pagando por ello. Pero también he de decir que en base a mi experiencia, en los sitios públicos, por lo menos al que yo he ido, el equipo no estaba nada mal, la verdad. Tenían bastantes cámaras NG, tenían equipo en el que al fin y al cabo para las prácticas que hacíamos de clase iba bastante bien. O sea, es decir, sí, en un sitio privado pueden tener algún equipo
mejor que en un sitio público, pero tampoco una diferencia abismal, porque al fin y al cabo con las cámaras con las que haces tú las prácticas, tú no estás ahí con una Blackmagic grabando una entrevista, ¿sabes? Entonces, no sé. Al fin y al cabo, de diario, pues más o menos el equipo con el que cuentan es el mismo. Lo que sí hay diferencia es los ordenadores, porque en un sitio tenían Mac y en otro pues era Windows normal. Pero vaya, que no creo que sea una cosa definitiva la que diga, vale, me voy a un sitio solo por eso. Y bueno, en relación con esto, pues también están las instalaciones. Obviamente tened en cuenta que en un sitio público, pues normalmente se hacen en institutos, en salones pues públicos, y es pues lo que disponen los medios. Sí es cierto que al que yo fui no estaba nada mal porque contaba con su mini plató, con su parrilla de focos y esas cosas. Tenían también sus ordenadores, tenían un control de realización, tenía un pequeñito estudio para grabar cosas, pero sí es cierto que en un sitio privado se nota bastante. Se nota bastante en el hecho de que tienen clases mucho más especializadas en hacer algo. Por ejemplo, una clase solo para grabación de instrumentos, otro solo para la narración de voz en off. El plató era distinto porque no estaba tan especializado en cosas de regiduría y tal, pero sí es cierto que tenían una pared gigante de verde para hacer los cromas. Y por ejemplo en el otro pues era una tela que tenías que estar estirando y cosas así. Son detalles en los que sí, las instalaciones están mejor porque básicamente están especializadas pues, para estudios audiovisuales, pero es lo que digo siempre, todo lo que tienes al final lo estás pagando. Y bueno, otra cosa que también me parece muy curiosa, que yo por lo menos al principio no lo sabía, y no sé si en todos los sitios es así, pero por lo general yo creo que sí, es que en los sitios privados, en la escuela, los profesores que a ti te imparten clase normalmente son profesores que están en activo en la industria, o sea que aparte de ser profesores y de darte clases, pues están trabajando en todo lo que es el sector audiovisual. Por ejemplo, los profesores que yo he tenido, uno era fotógrafo, otro estaba en el mundillo de bodas, otro era productor de cine, no sé. Al fin y al cabo era como que cada uno hacía su cosa, tenían su productora y quieras que no, te podían enseñar un poco más lo que es la vida real y darte consejos que te servían a la hora de salir a trabajar. Y en un instituto público, o sea, en una enseñanza pública, pues depende de mucho, depende de muchísimas cosas, porque también depende del profesor que te encuentres. Sí es cierto que hay profesores que antes de ponerse a enseñar han trabajado en todo este mundo y tienen más experiencia, y otros que no, que básicamente han estudiado para enseñar audiovisuales y ahí se han quedado y no tienen tanta experiencia en lo que es el mundo laboral. Pero claro, depende muchísimo del profesor que te toque, porque puede haber trabajado en un montón de sitios y saber explicarse muy mal, o no tener experiencia pero estar muy especializado en alguna cosa y esa cosa explicártela muy bien. Al fin y al cabo una cosa que bueno, hay que tener en cuenta, pero depende mucho de la persona que te toque. En sexto lugar, creo que destacaría una de las cosas más importantes que a mí me han hecho, no sé, cómo diferenciar el estudiar en un sitio privado a un sitio público. En un sitio privado, a la hora de hacer prácticas así más grandes, no de clase y tal, al hacer prácticas como de fin de curso y tal, es cierto que es mejor. Es mejor en el sentido de que, por ejemplo, yo este año he hecho un cortometraje en el que la escuela ha invertido dinero. O sea, no es algo que hagas tú con tus propios medios. Es que la escuela ha invertido dinero para poder contratar el catering, para poder alquilar los sitios, han contactado con actores más profesionales. Entonces, quieras que no, cuando hay dinero de por medio, pues la producción audiovisual en general es de mejor calidad y se han podido hacer mejores cosas de mayor auge, cosas más guay, por decirlo así, que por ejemplo en la pública que te tienes que apañar pues con los medios que hay, las cámaras que hay, por lo general pues no puedes salir de la zona, estás grabando en el recinto, entonces son cosas que tienes que tener en cuenta. La verdad es que como experiencia para luego tener en portfolio, tener una cosa en la que han invertido dinero, visualmente se nota que es una cosa, vamos, de muchísima calidad y luego dirás, madre mía, he tenido la oportunidad de hacer este proyecto que está súper bien, ¿sabes? Entonces una cosa que yo sí valoro, que yo me apunté a un sitio privado pues para poder hacer algo de mayor auge y de mayor envergadura y decir, ¡buah! Esto está chulísimo. También os digo que en estos proyectos en los que ya te lo tomas más profesional es una paliza, por los que no lo sabéis. Es una paliza porque normalmente tú en clases si haces una practiquilla y tal, estás grabando un par de horas, pero en un rodaje de un corto es pico y pala, o sea, como en un día dormimos como 4 horas
porque entre que tenías que ir a por el material, descargar todo el equipo técnico, preparar todo el set, esperar a que se prepararan los actores, mucha tela la verdad, y bueno, con las de veces que se repetían las tomas, pero una experiencia muy buena y que si os lo podéis permitir, sí os recomendaría hacer. Si no es tanto por una escuela, pues por vosotros mismos si os lo podéis permitir. El hecho de juntaros gente, alquilar un equipo, hacer algo más profesional y no os quedéis solo en las prácticas que habéis hecho en clase. Después otra cosa que, no sé, me parece bien mencionar porque hay gente que se piensa que esto tiene algo que ver y en verdad no hay mucha diferencia de un sitio privado a un sitio público, son las prácticas en la empresa. Normalmente las prácticas en la empresa se hacen en los grados superiores, pues porque al terminar está este módulo. Básicamente yo siempre voy a pensar que depende muchísimo de la empresa a la que te toque ir, del sector en el que vayas, si es regiduría, si es boda, si es más cine, lo que sea, el tipo de productora al que te envíen. Y también depende muchísimo la comunidad en la que estés, porque en un sitio pues hay cosas más grandes, o sea, empresas más grandes que se dedican a otras cosas, que están especializados. También os digo, mi experiencia se basa en Almería y Granada, pero que si os lo podéis permitir y os vais a Madrid y Barcelona, está claro que los precios se elevan muchísimo, pero hay escuelas que, a ver, tienen mucho más renombre, tienen seguramente más equipo, entonces todo depende mucho. Lo de la empresa ya lo digo, depende de dónde te manden, del trato que tengas, pero sí es cierto que la práctica de la empresa vaya a aprender muchísimo, porque por mucho que hagas en clase, luego llega al mundo real y ves que o se hacen más cosas de una cosa, o se hacen menos, o aprendes algo. Lo que a mí sí me pasó es que al principio llegué como un poco perdida en plan de a ver qué hago porque me tocó en un auditorio. Entonces, claro, yo en clase no había tocado tanto lo que es la mesa de sonido, iluminación y tal, y cuando llegué fue como, buah, a ver, pero luego nada, en 2 semanas básicamente aprender todo el oficio y ya luego era el resto de meses hacer lo mismo. Y no sé, una experiencia buenísima que yo también recomiendo hacer, que si podéis hagáis cursos en los que después tengan prácticas en empresas. Porque también lo que pasa mucho en los sitios en los que haces cosas online, en plan titulación online y tal, es que no practicas tanto. Y por lo menos en mi opinión, estudiar algo audiovisual es algo que necesitas estar trasteando cosas, o sea, tienes que trastear la cámara, que estás tocando, que aprender, cambiar objetivos. Entonces, quieras que no, por mucha teoría y muchos conocimientos que tú tengas, si al final no los aplicas y no los llevas a cabo, pues te quedas un poco a medias. Bueno, también me gustaría hacer un inciso porque creo que si estáis viendo este vídeo también os hayáis planteado hacer algo en la universidad, ¿no? Por ejemplo, comunicación audiovisual, periodismo, no sé, algo que tenga que ver relacionado con imagen y sonido. Y yo hablo de mi experiencia de haber hecho grados superiores, algo así, titulación superior, y no de una carrera universitaria, básicamente porque cuando yo me lo planteé dije, a ver, la carrera son 4 años y en ese tiempo pues puedo hacer más cosas, es decir, puedo hacer más prácticas, más titulación y bueno, a ver, aparte de la cantidad de vídeos que hay en los que la gente dice que la universidad es teoría y que solo tocan la cámara en tercero de carrera, de cosas así, yo no estaba muy convencida, la verdad. Y no me arrepiento de nada de haber tomado esta decisión de, uy, es que has hecho un FP, es una tontería porque se aprende muchísimo. Entonces yo básicamente me decanté por pensar, vale, en estos 4 años hago todo en el grado superior y otro me especializo y aún así me sigue quedando otro año para hacer todas las cosas que a mí me apetezca, para hacer proyectos personales, para seguir aprendiendo cosas, no sé, incluso para ver vídeos de YouTube, aprender algo en lo que te hayas quedado un poquillo más cojo, practicar, incluso poder, no sé, coger práctica, apuntarte a una empresa. Al fin y al cabo considero que tienes que aprovechar el tiempo, haga lo que hagas, haga lo que estudies, incluso si decidís ir a la universidad por lo que sea, que en esos 4 años no os centréis en hacer solo lo que se hace en clase, sino que salgáis, os mováis y hagáis cosas por vosotros, porque al fin y al cabo es lo que más cuenta. Yo creo que tengo más práctica de cosas que he hecho por mí misma que lo que al final se ha hecho en clase. Y bueno, remontando un poquillo a lo de antes, en relación a lo que he dicho, que en un sitio privado hay proyectos de más envergadura y tal, que eso está muy guay, hay una cosa que no me ha terminado de convencer tanto dentro de ahí, porque claro, es una cosa que se hace en equipo, no un equipo de 5 personas, sino éramos toda la clase y éramos como 20 y pico, 30 y pico personas, cada uno especializado en algo. Y entonces había cosas como, por ejemplo, el guión literario, no sé, el guión técnico, cosas que al fin y al cabo, si lo haces tú solo,
aprendes muchísimo porque me parece que es algo básico que hay que saber hacer. Cuando hacía algo en grupo es como que lo hacía entre todos y al final, no sé, me daba la sensación que no terminaba de entender muy bien cómo se hacía o que no te esforzabas tanto en plan a nivel personal, ¿sabes? No te esforzabas tanto en hacer tú el storyboard, en hacer algo, porque al final o se hacía entre todos o eso se encargaba de otra persona. Y la verdad es que me parece algo un poco básico que todo el mundo debería saber a la hora de hacer un proyecto audiovisual. Y eso sí es una cosa que destaco en diferencia de los grados superiores, sobre todo en un sitio público, porque en un sitio privado, ya te digo, entre que haces algo grande de un cortometraje, tal, no sé qué, entre mucha gente, no lo haces tanto tú. Y yo recuerdo que una cosa que en ese momento me agobié muchísimo, pero ahora que lo miro atrás me alegro de haberlo hecho un montón, porque aprendí un montón, es que en los grados superiores, pues al terminar los 2 años, está como el proyecto integrado. Es básicamente una cosa muy parecida a los TFG de las universidades, pero bueno, no se pueden llamar igual. Y me parece súper guay porque tenías que crear un proyecto todo audiovisual, o sea, no se realizaba, pero toda la preproducción tú solo, entonces tenías que esforzarte muchísimo en plantearte el guión, en plantearte el presupuesto, en plantearte todo el material que ibas a necesitar. Entonces me parece que eso es algo muy importante a la hora de la que tú quieras hacer algo por tu cuenta, no dependes de que alguien te lo dé hecho y solo grabas, ¿sabes? Que al fin y al cabo en un puesto real, vale, sí, si eres cámara y no tienes ni idea de la preproducción, pero me parece algo súper interesante a la hora de hacer, sobre todo si te quieres montar una productora, quieres hacer algo por tu cuenta tú solo, no sé, son conocimientos que nunca vienen mal, la verdad, y yo estoy muy orgullosa del trabajo que yo hice. Os pondré una fotillo que me eché justo cuando lo imprimí, que estaba más feliz que una perdí. Y por último, sí me gustaría mencionar o hablar un poquillo porque, no sé, es un tema que creo que le pasa a muchísima gente y que sobre todo hablando con compañeros de mi clase de todos los años, le pasa un montón. Y es que era, por ejemplo, que a X personas le gustaba un tema en concreto. Por ejemplo, le gustaba o solo efectos especiales, o le gustaba solo fotografía, o le gustaba solo en plan regiduría. Y entonces ahí hay una gran duda de estar un poco perdido de decir, vale, si hago carrera o hago un grado superior o algo así, al fin y al cabo es todo como muy genérico porque se dan cosas de todas clases. Entonces te planteas un poco de, bueno, me apunto y hago algo solo de efectos especiales, solo de fotografía, solo de no sé qué, no sé. En mi opinión, considero que nunca viene nada mal hacer algo genérico porque quieras que no, aunque por ejemplo a ti te gusten muchísimo los efectos especiales, si haces algo genérico, por decirlo así, aprendes de un montón de cosas, aprendes de la realización, de los planos, de cosas que al fin y al cabo después te van a servir para lo que tú te quieres especializar. Entonces no me parece nada mal hacer algo más genérico y aprender de todo y luego realmente cuando hayas tocado un poquito todo, especializarte en lo que más te haya gustado. Si lo tienes ultra mega claro y son cosas que sí hay algo muy específico, en plan por ejemplo animación de videojuegos, que también hay un grado superior, o de efectos especiales que lo puedes permitir, sí que haría un curso en concreto solo de eso, pero no sé, yo también me plantearía tener una base de conocimientos audiovisuales antes de decir, vale, me pongo a estudiar esto. Porque por ejemplo, yo antes de empezar a estudiar nada, yo tuve la suerte de que en bachiller pusieron la optativa de imagen y sonido, entonces los 2 años pude hacer cultura audiovisual e imagen y sonido, que era otra asignatura. Entonces eso me ayudó muchísimo a decir, vale, esto me mola un montón y quiero estudiar esto. Pero eso, que considero que hay que tener una base de todo un poquito, de aprender en general y que luego si te gusta algo en concreto, pues que vaya por ello, que hay 20.000 cursos en internet también, si no os podéis permitir a un sitio, porque hoy en día todo el mundo sube tutoriales a YouTube, hay cursos en páginas online en plan 10 euros, o sea que todo el mundo se puede permitir aprender al fin y al cabo. Y nada, que espero que el vídeo no se haya hecho muy largo, que la verdad es que espero que os sirva de ayuda porque, no sé, creo que son cosas que al fin y al cabo te planteas y que hay también mucha duda sobre, es que si voy a un sitio privado y pago, tengo más calidades que en un sitio público. Al fin y al cabo cada uno tiene sus cosas, tiene sus ventajas, sus pros y sus contras y cada uno tiene que valorar pues lo que le apetece, dónde se encuentra, lo que se puede permitir. Al fin y al cabo todo depende muchísimo del sitio al que vayas, de quién te toque, de lo que te guste, depende de 20.000 cosas. Pero bueno, aún así espero que haya ayudado muchísimo este vídeo, que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!